Desde hace siglos, el alma humana ha vivido repitiendo ciclos que no entiende. Hay personas que nacen, crecen, envejecen y mueren sin llegar a romper nunca el patrón de sufrimiento que marcó su historia desde el inicio. Se levantan con esfuerzo, pero vuelven a caer. Sueñan con un cambio, pero lo que llega es más dolor. Piden a Dios bendición, pero lo único que reciben son nuevas cargas, nuevos fracasos, nuevas puertas que se cierran justo cuando parecían abrirse. ¿Te ha pasado? ¿Sientes que llevas años peleando una batalla que no termina? ¿Que por más que te esfuerzas, algo invisible te empuja hacia atrás una y otra vez? No estás loco y no estás solo. Es una realidad espiritual que ha atrapado a miles de cristianos sin que ellos lo sepan. Pero ha llegado el momento de romper ese ciclo de desgracias antes de que sea demasiado tarde. Yo, Santa Teresa, lo he visto una y otra vez en mi caminar espiritual. Cristianos que oran, que buscan a Dios con sinceridad, pero siguen atados a patrones de fracaso, a temporadas de escasez interminables, a relaciones que se rompen sin explicación, a enfermedades que aparecen una y otra vez. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo? Que muchos de ellos creen que esa es la voluntad de Dios, que nacieron para sufrir, que su cruz es permanente. Pero no es así. No confundas prueba con condena, ni silencio de Dios con abandono, porque hay ciclos que no vienen del cielo, sino de lo que el enemigo ha sembrado en el linaje, en la mente y en el espíritu. Y si no los identificas, si no los enfrentas, si no los rompes con la autoridad que Dios ya te dio, seguirán repitiéndose generación tras generación. Muchos cristianos viven con una fe paralizada porque han normalizado el sufrimiento, porque han aprendido a convivir con la desgracia como si fuera parte de su identidad. Pero déjame decirte algo con el corazón en la mano. Eso no es cristianismo. El verdadero cristianismo es libertad, es restauración, es redención, es la manifestación del poder de Dios en cada área de tu vida. Y si eso no está ocurriendo, si tu vida espiritual es una cadena interminable de caídas, de pérdidas y de puertas cerradas, tienes que detenerte y examinar con seriedad qué ciclo se está repitiendo en tu vida y por qué. La Biblia dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Sabes lo que eso significa? Que toda maldición generacional, todo patrón de destrucción que fue heredado o adquirido fue roto en la cruz del Calvario, pero para que esa libertad se active en tu vida, tienes que apropiártela, tienes que proclamarla, tienes que renunciar a todo acuerdo que hayas hecho, consciente o inconscientemente, con el dolor, con la derrota, con la resignación, porque la fe que no se activa se apaga, y una fe apagada es la puerta abierta para que el enemigo siga destruyendo lo que Dios quería bendecir. He conocido mujeres que, al igual que yo, llevaban años clamando por su familia, pero todo seguía igual o peor, hasta que un día se les reveló la raíz espiritual de su estancamiento. Había pecado oculto en su linaje, había palabras de maldición lanzadas sobre su nombre, había pactos antiguos que nadie había roto. Y fue entonces, cuando se levantaron en oración, cuando declararon la palabra con autoridad, cuando ayunaron con lágrimas, que los cielos se abrieron y lo que parecía imposible comenzó a suceder. Hijos que regresaron, enfermedades que desaparecieron, deudas canceladas. Un nuevo ciclo comenzó, uno de bendición, uno de restauración, uno que solo Dios puede establecer cuando el alma se rinde por completo. Pero no todos han tenido ese despertar. Hay cristianos que siguen atrapados, esperando que algo cambie sin hacer nada, ignorando las señales, ignorando las advertencias, ignorando las cadenas que han aprendido a disfrazar. Y el enemigo sigue ganando terreno, sigue robando años, sigue destruyendo hogares, sigue debilitando la fe. Por eso hoy te hablo con urgencia, con amor, pero también con firmeza. Si hay ciclos de desgracia en tu vida, no los ignores más. No digas, es normal. No digas, Dios sabe. Porque aunque Dios todo lo sabe, Él no se mueve si tú no tomas una decisión radical. Una decisión espiritual, una decisión que active su poder en tu historia.
Quiero que pienses en este momento, ¿qué se repite constantemente en tu vida? ¿Qué te hace tropezar una y otra vez? ¿Cuál es esa situación que parece perseguirte desde hace años, sin importar cuánto ores o cuánto te esfuerces? Porque ese es el lugar donde debes empezar. Ese es el punto donde el enemigo ha cavado una fortaleza para impedir que avances. Y hasta que no derrumbes ese muro con la verdad de Dios, con su palabra, con tu fe activa, seguirás dando vueltas en el mismo desierto sin entrar nunca a la tierra prometida. Si este mensaje está tocando tu corazón, quiero que lo declares con fe en los comentarios. Hoy rompo todo ciclo de desgracia en mi vida en el nombre de Jesús. Escríbelo, porque cada palabra que sale de tu boca con fe tiene poder. No es solo una frase, es una declaración de guerra espiritual. Es el primer paso hacia tu liberación. Es una proclamación de que tu vida no estará más gobernada por lo que el enemigo decretó, sino por lo que Dios ya escribió sobre ti. Y escucha esto con atención. No basta con reconocer el ciclo. Debes comenzar a vivir de manera distinta. Debes romper hábitos, cerrar puertas, cancelar palabras, renunciar a relaciones tóxicas, limpiar tu casa de objetos que arrastran maldición, consagrar tu familia en oración diaria, buscar el rostro de Dios cada mañana, porque todo ciclo de desgracia se rompe cuando tú decides dejar de tolerarlo. Y hoy, tú tienes el poder de decidir. En la segunda parte de este mensaje, voy a revelarte los 7 ciclos espirituales más comunes que impiden que los cristianos entren en la bendición de Dios. Te hablaré de cada uno, cómo se manifiestan y cómo puedes romperlos definitivamente. Pero antes de avanzar, quiero que hagamos una pausa profunda y sincera. ¿Realmente estás dispuesto a salir de ese ciclo? ¿O ya te has acostumbrado tanto a la tristeza que te da miedo la libertad? Porque si no estás dispuesto a salir del ciclo, entonces ninguna revelación podrá ayudarte. Dios puede darte todas las herramientas, puede mostrarte el camino, puede abrirte los ojos para que veas lo que otros no ven. Pero si tú no decides actuar, si no tomas autoridad sobre tu vida espiritual, si no das un paso de fe, entonces el enemigo seguirá repitiendo la misma estrategia una y otra vez hasta que logre que te rindas, que te acostumbres a vivir en derrota, que creas que eso es lo que mereces. Y eso, amado mío, es una de las mentiras más crueles con las que el diablo ha engañado a miles de cristianos. Hacerles pensar que nacieron para vivir oprimidos, cuando en realidad fueron escogidos para caminar en victoria. No te conformes con la desgracia. No aceptes como normal lo que no viene de Dios, porque cada vez que toleras lo que es contrario a su palabra, estás permitiendo que el enemigo construya una fortaleza en tu mente. Y quiero que prestes atención ahora, porque esto que voy a decirte puede ser lo más importante que escuches hoy. Todo ciclo de desgracia tiene una raíz espiritual, y hasta que no la identifiques, seguirá operando en lo oculto, como un veneno lento que va contaminando todas las áreas de tu vida sin que te des cuenta. A veces, esa raíz está en un pecado no confesado, en una palabra maldita que alguien lanzó sobre ti en la infancia, en una herencia espiritual de tus antepasados, en una traición que te llenó de rencor y cerró tu corazón, en una decisión fuera de la voluntad de Dios que abrió puertas a la destrucción. Cada ciclo tiene un origen. Y no basta con llorar o lamentarte. Necesitas luz, necesitas discernimiento, necesitas que el Espíritu Santo te revele de dónde proviene ese patrón de pérdida que se ha vuelto parte de tu historia. Porque cuando identificas el origen, puedes atacar la raíz. Y cuando atacas la raíz, todo el árbol de desgracia comienza a secarse. Hay personas que llevan años yendo a la iglesia, escuchando predicaciones, leyendo versículos, pero siguen atadas a ciclos oscuros porque nunca han confrontado con sinceridad la raíz espiritual de su ruina. Y esa es la razón por la cual, aunque oran, sienten que Dios no los escucha. Porque siguen declarando fe con la boca, pero en el espíritu están conectados a un pasado que no han cortado, a relaciones que no han renunciado, a hábitos que no han destruido. ¿De qué sirve proclamar victoria si vives abrazando cadenas? ¿De qué sirve cantar alabanzas si tu corazón sigue amargado, herido, contaminado por lo que viviste años atrás? Dios no puede construir sobre cimientos podridos. Si hay una maldición generacional, si hay pecado oculto, si hay rencor no confesado,
todo eso alimenta el ciclo de desgracias y bloquea la bendición. Mira lo que dice Proverbios 26:2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Eso significa que si hay desgracia constante, hay una causa. Si todo lo que emprendes fracasa, si tus relaciones se destruyen una tras otra, si tu salud se deteriora sin razón médica, si tu alma está estancada, si vives sintiendo que algo te pesa pero no sabes qué, no es casualidad. Es señal de que algo no ha sido cortado en el mundo espiritual. Y esa causa debe ser encontrada, porque hasta que no la identifiques y la pongas delante del altar de Dios con sinceridad, nada cambiará. Puedes cambiar de ciudad, cambiar de iglesia, cambiar de pareja, cambiar de trabajo, pero el ciclo te seguirá persiguiendo hasta que lo destruyas desde su raíz. Por eso te lo ruego con el alma, no ignores esta palabra, no escuches este mensaje como si fuera uno más. Dios te está advirtiendo porque aún hay tiempo, pero ese tiempo se está acortando. La misericordia de Dios es grande, pero no es infinita en esta tierra. Hay un punto donde el alma que no despierta queda atrapada para siempre en el desierto, y muchos ya han cruzado ese punto sin saberlo. Han normalizado la desgracia, han apagado la voz de Dios, han entregado su voluntad a la resignación, y lo que debería haber sido una vida de conquista terminó siendo un ciclo interminable de dolor. No permitas que eso sea tu historia. No te condenes a repetir lo que ya destruyó a tus padres, a tus abuelos, a tu linaje. Hoy puedes detenerlo, hoy puedes cambiarlo todo, pero tienes que hacer algo. Escribe en los comentarios con fe. Hoy rompo todo ciclo de desgracia en mi generación y en mi vida personal en el nombre de Jesús. Escríbelo con autoridad. Escríbelo como un acto espiritual. Escríbelo como alguien que ha decidido no seguir en el mismo camino de los que fueron vencidos. No tengas miedo. Cada palabra de fe que tú escribes con sinceridad se convierte en un decreto espiritual que el enemigo no puede ignorar. Hazlo ahora. No lo pospongas, porque cada minuto que retrasas esta decisión, el ciclo sigue ganando terreno. Y ahora escucha esto con atención. Hay síntomas espirituales que revelan que estás dentro de un ciclo de desgracias. Y voy a comenzar a mencionarlos, uno por uno, para que los identifiques en tu vida. Porque el primer paso hacia la liberación es reconocer que algo está mal. Si sientes que cada vez que estás por alcanzar algo bueno, ocurre una catástrofe que te lo arrebata. Si notas que hay una nube constante de tristeza sobre ti, aunque todo parezca ir bien. Si te cuesta mantener relaciones sanas. Si las personas se alejan sin razón. Si te rechazan sin causa. Si en tu casa hay discusiones frecuentes, enfermedades cíclicas, accidentes repetidos. Si tienes sueños donde caes, donde te persiguen, donde ves figuras oscuras, si has experimentado bloqueos financieros inexplicables, puertas cerradas sin razón, palabras hirientes que no puedes olvidar, pensamientos de muerte, de fracaso, de abandono, todo esto no es casualidad. Son indicadores de que hay un ciclo de opresión operando en tu vida, y si no lo enfrentas, seguirá creciendo. Hay algo que pocos se atreven a decir. El enemigo se aprovecha del silencio. Mientras tú calles lo que vives, mientras lo ocultes por vergüenza, mientras lo disimules con una sonrisa, él sigue operando sin oposición. Pero cuando hablas, cuando lo confiesas, cuando lo enfrentas con la palabra, con ayuno, con clamor, con guerra espiritual, con oración constante, entonces los muros empiezan a caerse, entonces las cadenas comienzan a romperse, porque el enemigo no resiste la luz. El enemigo huye cuando el cristiano se levanta y declara, ya basta. Por eso te estoy hablando con tanta urgencia, porque esta puede ser tu última oportunidad para hacer ese ya basta real en tu vida. Ahora bien, sé que muchos están escuchando esto y pensando, yo necesito ayuda, pero no sé por dónde empezar. Y esa es una buena señal, porque el corazón humilde que reconoce su necesidad es el que Dios honra. Así que te diré esto con firmeza espiritual. No te pierdas lo que viene después, porque aún hay información poderosa que necesitas conocer. Te voy a enseñar cómo orar estratégicamente para romper maldiciones generacionales, cómo identificar objetos malditos que bloquean tu casa, cómo cerrar puertas abiertas por el pecado que quizás nunca supiste que estaban ahí. Y sobre todo, te revelaré los 7 ciclos de desgracia más comunes que afectan a los cristianos hoy,
y cómo destruir cada uno de ellos con la autoridad de la palabra de Dios. Pero eso vendrá después, no ahora, porque si este mensaje ya te ha sacudido el alma, lo que viene es aún más profundo, más revelador, más urgente. Y si no te quedas hasta el final, si abandonas el proceso a medias, si decides callar justo cuando estabas por ser libre, entonces el ciclo seguirá. Y no porque Dios quiera, sino porque tú decidiste detenerte justo antes del milagro. Quédate conmigo hasta el final, porque si te vas ahora, no lo vas a lograr. Lo que más me duele, lo que más pesa en mi corazón mientras te hablo, es saber que hay miles de cristianos que están siendo derrotados todos los días, no porque Dios haya dejado de amarlos, no porque hayan cometido un pecado imperdonable, no porque su destino sea sufrir, sino porque han aprendido a convivir con ciclos de desgracia como si fueran parte de su identidad, como si su historia ya estuviera escrita con tinta de maldición y no se pudiera borrar. Y eso, amado mío, es una mentira del enemigo que ha logrado infiltrar incluso en la mente de creyentes fervientes, de personas que aman a Dios, pero que han bajado los brazos espirituales porque no entienden por qué todo sigue saliendo mal, por qué oran y no cambia nada, por qué dan y no reciben, por qué piden y no se abre ninguna puerta. Y la respuesta, aunque dolorosa, es clara. No han roto el ciclo espiritual que opera silenciosamente desde lo invisible, porque cuando un ciclo de desgracia se activa, su primer objetivo es confundir la percepción del alma. El enemigo no solo quiere dañar tus finanzas, tu salud o tus relaciones, quiere dañar tu entendimiento espiritual. Quiere hacerte creer que es Dios quien te ha cerrado las puertas, cuando en realidad fue una grieta que tú dejaste abierta y que el diablo aprovechó. Quiere que digas con los labios: yo confío en Dios, pero que en tu interior estés lleno de miedo, de duda, de rencor, de resignación, porque mientras estés dividido por dentro, nunca caminarás en plena autoridad. Y eso es exactamente lo que permite que el ciclo siga su curso sin interrupciones. La desgracia no se impone con violencia, se disfraza de normalidad, se instala en el alma sin hacer ruido, y cuando menos lo esperas, ya estás atrapado. Y es aquí donde muchos se equivocan. Creen que con una oración rápida o con un versículo memorizado ya es suficiente para romper años de opresión espiritual. Pero no, amado mío. Los ciclos de desgracia se rompen con guerra, con entrega absoluta, con quebranto profundo, con ayuno, con renuncia, con consagración total. No se rompen por casualidad, no desaparecen porque sí. Y por eso te lo digo con urgencia. No esperes más, no sigas viviendo otro año bajo el mismo techo espiritual que te ha mantenido encadenado. No repitas las oraciones de siempre con la fe de ayer. Este es el momento de romper con todo lo que te ha robado la bendición, con todo lo que ha oscurecido tu casa, con todo lo que ha sembrado muerte en tu esperanza, porque si no lo haces ahora, mañana puede ser demasiado tarde. Y ahora escucha esto con atención porque puede ser lo que te despierte por completo. Hay objetos, hábitos y ambientes que mantienen vivos los ciclos de desgracia en tu vida sin que lo sepas. Hay cristianos que oran con fervor pero duermen en camas donde hay recuerdos de relaciones que abrieron puertas al pecado. Hay casas donde se proclama a Dios, pero en los rincones hay amuletos, cuadros, símbolos, libros o regalos que fueron cargados de oscuridad. Hay familias que oran en la mesa, pero maldicen en sus conversaciones diarias, hablando de ruina, de fracaso, de que nunca saldrán adelante. Hay hogares donde se canta al Señor, pero se permite la crítica, el chisme, la envidia, la comparación. Y todo eso, aunque parezca pequeño, aunque parezca inofensivo, sostiene el ciclo espiritual que está impidiendo que la bendición entre. Dios no puede habitar donde hay desorden espiritual. La bendición no prospera en tierra contaminada. Y si no limpias el terreno, si no purificas tu ambiente, si no haces una revisión profunda de tu entorno físico y emocional, seguirás viendo cómo el enemigo entra por la puerta trasera mientras tú oras en la sala. Y eso no puede seguir ocurriendo. Es por eso que te animo, con todo mi corazón, a que hagas un acto de fe hoy mismo. Escribe en los comentarios con convicción espiritual: hoy cierro toda puerta abierta al enemigo. Mi casa será territorio de Dios. Escríbelo con la seriedad de quien está declarando una guerra santa, porque cada palabra tuya tiene poder, y mientras más te comprometes con tu boca, más autoridad generas en el espíritu.
El silencio espiritual es tierra fértil para los ciclos de desgracia, pero una voz que proclama en el nombre del Señor, una voz que declara su propiedad sobre lo que antes estaba contaminado, es una voz que cambia atmósferas. Y si tú lo crees, lo verás. Y ahora quiero revelarte una verdad más profunda que muchas veces se ignora porque duele. Hay personas que sostienen ciclos de desgracia en tu vida solo con su presencia. No porque sean malvadas en sí, sino porque están cargadas de una energía espiritual que no viene de Dios, porque traen palabras, pensamientos, hábitos o intenciones que constantemente te arrastran a la duda, al pecado, a la desobediencia, a la queja, al desánimo. Y tú, por cariño, por costumbre, por miedo al rechazo, los sigues permitiendo cerca de ti, sin darte cuenta de que cada conversación, cada visita, cada palabra que ellos depositan en ti alimenta el ciclo que quieres romper. Lo espiritual no es solo lo que haces en secreto, también es lo que toleras en público. Y si quieres ver un cambio real, tienes que ser radical. No puedes querer bendición y seguir abrazando lo que la impide. No puedes pedir restauración mientras mantienes conexiones espirituales que te arrastran de nuevo al barro. Tienes que tomar decisiones. Tienes que discernir con el Espíritu quién fue enviado por Dios y quién fue infiltrado por el enemigo. Y una vez lo sepas, tienes que actuar. No esperes a que todo se derrumbe para entender lo que Dios te está mostrando hoy. Y esto, lo que acabas de escuchar, es apenas el inicio. Hay mucho más que debes saber si realmente deseas romper el ciclo de desgracias que ha dominado tu vida, tu familia, tu mente, tu historia. Porque en las próximas revelaciones te voy a enseñar cómo realizar una limpieza espiritual profunda en tu hogar, cómo identificar pactos inconscientes que hiciste con el dolor, cómo detectar maldiciones familiares que tú no provocaste pero que te fueron transferidas, y cómo desactivarlas con poder, paso a paso, con oración, con ayuno, con proclamación profética y con la autoridad que tienes como hijo o hija de Dios. Pero si te vas ahora, si dejas este mensaje incompleto, si decides no llegar al final, si abandonas justo cuando la unción comienza a revelarte los secretos del enemigo, entonces todo esto será solo una emoción momentánea y el ciclo seguirá. Sí, seguirá, porque el enemigo solo retrocede cuando tú completas el proceso, no cuando sientes emoción, no cuando lloras, no cuando escuchas, solo cuando terminas lo que el cielo ha comenzado en ti. Así que quédate, escucha hasta el final, no te distraigas, no lo postergues, porque aún queda información esencial que cambiará tu vida por completo, y si no la escuchas, no lo vas a lograr. ¿Estás listo para lo que viene? Entonces escribe con valentía en los comentarios. Estoy listo para terminar el proceso. No abandonaré mi liberación, porque esta no es una palabra más. Esta es una batalla espiritual, y solo los valientes llegarán hasta el final. Hay algo que me pesa en el corazón mientras sigo hablándote, algo que me impulsa a no callar, algo que me quema por dentro y no me permite quedarme en silencio mientras muchos cristianos siguen presos en ciclos que podrían haber sido rotos hace años. Y es que he visto con mis propios ojos cómo las desgracias no solo destruyen el presente de una persona, sino que se proyectan como una sombra sobre el futuro de sus hijos, como una cadena silenciosa que se arrastra de generación en generación sin que nadie se atreva a detenerla. He visto familias enteras repetir los mismos fracasos, las mismas pérdidas, los mismos divorcios, las mismas quiebras, las mismas enfermedades, como si estuvieran bajo un guión oscuro que ya estuviera escrito. ¿Y sabes lo que más duele? Que la mayoría de ellos no sabe que puede romperlo, que puede levantar la voz, tomar el manto de autoridad que Dios le dio y declarar en el mundo espiritual: conmigo se rompe este ciclo. Aquí termina la desgracia, aquí comienza un nuevo linaje cubierto por la bendición de Dios. Pero para eso, amado mío, hay que entender algo que muy pocos enseñan. El enemigo trabaja con legalidad espiritual. Él no entra a tu vida por capricho, no actúa sin permiso, no se instala por accidente. Lo hace cuando encuentra una puerta abierta. Y esa puerta muchas veces no es el pecado evidente, no es el escándalo o la rebeldía. A veces es la tristeza que guardas en silencio, la falta de perdón que justificas como protección, el resentimiento que normalizaste,
el juicio que lanzaste sobre otros sin darte cuenta. A veces es tu pasividad, tu miedo, tu incredulidad, porque todo eso, aunque parezca pequeño, le da al enemigo una base para operar, una grieta, un acceso, y cuando él entra por esa grieta, su objetivo no es solo causarte dolor, sino perpetuarlo, convertirlo en rutina, hacerlo parte de tu identidad, transformarlo en un ciclo del que no se puede salir. Y por eso hoy debes tomar conciencia, debes examinar tu corazón con la lámpara del Espíritu. Pregúntate con sinceridad, ¿qué grieta he dejado abierta? ¿Qué tristeza escondo? ¿Qué herida no he sanado? Porque ahí, en lo que no has querido mirar, muchas veces se esconde el origen de la cadena. Y escucha bien lo que te voy a decir ahora, porque esto es crucial para entender cómo se rompe un ciclo de desgracias. La restauración no comienza en lo exterior, comienza en tu interior. Antes de que las puertas se abran, antes de que llegue la provisión, antes de que el milagro se manifieste, Dios trabaja en tu alma, porque no puedes recibir bendición con un corazón que todavía vive atado a las emociones del pasado. No puedes sostener una promesa si no has soltado el dolor de la pérdida anterior. Hay que sanar para avanzar, hay que rendirse para recuperar lo que se ha perdido. Hay que vaciarse de lo que intoxica para poder ser llenos del Espíritu Santo. Y si no entiendes esto, seguirás esperando que cambien las circunstancias externas, sin darte cuenta de que la verdadera batalla está ocurriendo en tu mente, en tu alma, en tus emociones. Y hasta que no entregues eso a Dios por completo, el ciclo de desgracias seguirá vivo. Hay una palabra en la Biblia que muchos conocen pero pocos aplican. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabes qué significa esto? Que si tu mente no cambia, nada cambiará. Puedes ayunar, puedes orar, puedes gritar, pero si no renuevas tu entendimiento, si no dejas de pensar como esclavo, como víctima, como persona maldecida, seguirás repitiendo el mismo patrón aunque estés en la iglesia cada semana. Porque el ciclo de desgracia muchas veces se instala primero como una forma de pensar y luego se traduce en una realidad espiritual. Y lo que tú permites en tu mente, tarde o temprano se manifestará en tu vida. Por eso te pregunto con firmeza, ¿qué pensamientos te dominan? ¿Qué voz escuchas cuando todo sale mal? ¿La voz de Dios o la voz del enemigo? ¿Te dices a ti mismo, esto también pasará? ¿O te dices, así es mi vida, nada me sale bien? Porque si cada vez que tropiezas refuerzas la mentira del ciclo, lo estás alimentando. Si cada vez que algo falla te dices, yo sabía que iba a salir mal, estás profetizando derrota sobre tu propia vida. Y eso, amado, hay que romperlo hoy, aquí, ahora. Porque no se puede vivir en victoria mientras se piensa en derrota. No se puede avanzar con los pies si la mente sigue atada al pasado. Y el ciclo se fortalece cada vez que repites una mentira en lugar de proclamar la verdad de Dios. Haz algo valiente ahora mismo. Escribe en los comentarios con fe renovada. Renuevo mi mente, rompo con toda mentira y activo la verdad de Dios sobre mi vida. Escríbelo como una decisión, no como un deseo. Escríbelo sabiendo que cada palabra de fe declarada con convicción se convierte en una semilla espiritual que dará fruto. No estás escribiendo para mí, estás escribiendo para ti, para tu casa, para tu futuro, para tus hijos. Estás escribiendo como quien rompe el silencio que sostenía el ciclo. Estás escribiendo como quien despierta del letargo espiritual. Hazlo ahora y hazlo creyendo. Y ahora escucha esto, porque es una advertencia que debes tomar en serio. No todos los ciclos de desgracia comenzaron contigo, pero todos pueden terminar contigo. Tal vez lo heredaste, tal vez te lo transfirieron, tal vez no fue tu culpa, pero sí será tu responsabilidad si no haces nada. Porque cuando Dios te da la revelación, también te da la responsabilidad. Y tú, que estás escuchando estas palabras, no podrás decir que no sabías. No podrás decir que nadie te advirtió, no podrás decir que no se te mostró el camino, porque Dios, en su misericordia, está usando este momento, esta voz, este mensaje, para que despiertes, para que te levantes, para que tomes la espada del Espíritu y pelees por tu casa, por tu propósito, por tu destino eterno.
Pero aún no hemos terminado. Esto que has recibido hasta ahora es solo el principio. Queda mucha información por revelar. Aún no hemos hablado de cómo cortar pactos generacionales. Aún no hemos profundizado en la oración que debes hacer a medianoche para romper el ciclo. Aún no te he enseñado cómo discernir si tu ciclo se sostiene por envidia, por brujería, por desobediencia o por palabra maldita. Aún no te he mostrado las señales proféticas que anuncian que tu liberación está cerca. Y todo eso vendrá después, pero solo para los que se quedan, solo para los que terminan el proceso, solo para los que no se rinden a mitad del camino. Así que te lo digo con el alma en la mano, si te vas ahora, si no llegas hasta el final, si te detienes justo aquí, no lo vas a lograr, porque el ciclo no se rompe con emoción, se rompe con revelación completa. Y la revelación todavía no ha terminado. Falta lo más importante, lo más profundo, lo que activará el cambio real. Quédate conmigo, no te distraigas, no cierres esta ventana, porque estás a un paso de romperlo todo y comenzar una nueva historia. ¿Estás dispuesto? Entonces escribe ahora mismo en los comentarios: no me voy, voy a llegar hasta el final. Mi ciclo de desgracia será roto en el nombre de Jesús. Y prepárate, porque lo que viene a continuación puede cambiarlo todo. No sabes cuántas veces he llorado delante del Señor al ver cómo cristianos llenos de promesas siguen viviendo bajo ciclos de ruina simplemente porque nunca les enseñaron a identificar las verdaderas causas espirituales de su sufrimiento. Personas con dones, con llamados, con una fe genuina, que se han acostumbrado a vivir en derrota, no porque hayan hecho algo imperdonable, sino porque se quedaron a medio camino en su proceso de sanidad, porque pensaron que con solo asistir a la iglesia o repetir una oración automática todo se arreglaría, sin entender que los ciclos de desgracia no se vencen con religiosidad, se vencen con obediencia radical, con santidad profunda, con guerra espiritual constante, con un compromiso firme con el cielo y una ruptura total con las sombras que alguna vez toleraron. Es doloroso ver cómo muchos han perdido matrimonios, proyectos, amistades, salud y hasta su fe por no haber roto a tiempo ese ciclo silencioso que carcomía su alma desde adentro, disfrazado de normalidad, de casualidad o de cosas que simplemente pasan. Y hoy vengo a abrirte los ojos para que entiendas que detrás de cada desgracia repetida hay un sistema espiritual invisible operando con precisión, un ciclo que se alimenta del descuido, del miedo, de la resignación. Y hasta que no lo enfrentes con la fuerza del Espíritu Santo, seguirá girando, seguirá arrastrándote a las mismas caídas, a los mismos errores, a las mismas pérdidas. Muchos viven repitiendo frases como todo pasa por algo, o ya Dios sabrá por qué, pero no se dan cuenta de que eso, en vez de fe, es una forma camuflada de justificar la pasividad espiritual. Porque sí, es cierto que Dios tiene un propósito, pero también es cierto que hay ciclos que Dios jamás quiso para ti, ciclos que no vienen del cielo sino del infierno, ciclos que Él te está llamando a romper porque si tú no los confrontas, crecerán, y cuando crecen, se apoderan no solo de tu presente, sino de tus generaciones. ¿O crees que el enemigo no está mirando a tus hijos, a tus sobrinos, a tu descendencia? Todo lo que tú no derrotes ahora, ellos tendrán que pelearlo mañana. Todo lo que tú toleres, ellos heredarán. Por eso esta batalla no es solo tuya, es por tu casa, por tu sangre, por tu linaje. Romper el ciclo de desgracia no es una opción, es una responsabilidad espiritual que debes asumir con urgencia. Y aquí viene una verdad que puede incomodar, pero que necesitas escuchar si de verdad quieres romper ese ciclo de una vez por todas. Hay momentos en los que Dios permite que todo te salga mal, no porque quiera verte sufrir, sino porque está tratando de llamar tu atención para mostrarte que estás atrapado en un patrón que Él nunca diseñó. La desgracia que se repite puede ser la forma en que el cielo grita tu nombre para decirte: despierta, no naciste para esto, hay algo más, hay una vida diferente esperándote, pero tienes que levantarte y pelear por ella. Y si no reconoces ese clamor divino, seguirás interpretando las pruebas como rechazos, seguirás confundiendo disciplina con abandono, seguirás creyendo que Dios se olvidó de ti cuando en realidad está peleando por ti desde lo invisible, enviando señales, revelaciones, personas, palabras, todo para que tomes conciencia y actúes.
Porque mientras tú no actúes, el ciclo sigue alimentándose. El silencio lo fortalece, la indiferencia lo perpetúa, el miedo lo engrandece, pero una decisión tomada en el espíritu lo desarma por completo. Y si has llegado hasta aquí, te digo algo. Ya no puedes volver atrás. Ya no puedes hacer como si no supieras. Esta palabra te ha sido dada por una razón. Dios te está entregando discernimiento, herramientas, visión profética. Y ahora que lo sabes, debes hacer algo. Escribe en los comentarios: no me quedo atrapado, rompo este ciclo por mí, por mi casa y por los que vienen detrás. Escríbelo con convicción. Escríbelo con lágrimas, si es necesario. Escríbelo como un acto espiritual que marca el fin de tu esclavitud y el inicio de una nueva historia. Porque si no lo proclamas, si no sellas con tu boca lo que tu espíritu está recibiendo, el ciclo intentará entrar por donde menos lo esperas. Y no lo podemos permitir. No ahora, no después de todo lo que has vivido, no después de todo lo que has perdido, no después de todo lo que Dios está por entregarte si terminas este proceso hasta el final. Y ahora déjame revelarte un principio que cambiará tu forma de ver la vida espiritual para siempre. Todo ciclo de desgracia tiene un lenguaje, una atmósfera y una frecuencia. Y tú debes aprender a discernir esas señales antes de que se fortalezcan. El lenguaje de un ciclo de desgracia se manifiesta en frases repetidas que cargan maldición. Siempre me pasa lo mismo. Nunca me entienden. Estoy destinado al fracaso. No valgo nada. Dios se olvidó de mí. Ya no tiene sentido intentar más. Esas palabras no son solo pensamientos, son pactos espirituales que haces con la derrota. Cada vez que las repites, estás firmando un acuerdo invisible con el enemigo. Cada vez que las crees, le estás cediendo espacio al ciclo para que se instale en tu alma. Y si no renuncias a ese lenguaje y lo reemplazas por la palabra de Dios, nunca podrás cambiar tu realidad. Porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y si tú hablas desgracia, vivirás desgracia. Si tú hablas promesa, atraerás promesa. Por eso hoy mismo debes tomar autoridad sobre tu boca, sobre tus pensamientos, sobre tus emociones. Hoy debes cortar con todo lenguaje de derrota y declarar con firmeza: hoy cierro todo acuerdo con la ruina y abro mi boca para proclamar la victoria que Dios ya preparó para mí. Escríbelo si lo crees. Escríbelo si estás decidido. Escríbelo si ya no aguantas ni un día más dentro de ese ciclo. Pero atención, esto no es todo. Aún no te he revelado lo más importante. Lo que viene ahora es la parte más estratégica, más delicada, más poderosa. Te voy a enseñar cómo identificar los 3 tipos de puertas invisibles por donde el ciclo de desgracia entra a tu vida. Vamos a hablar de puertas emocionales, puertas generacionales y puertas espirituales. Y no solo eso, también vamos a entrar en las señales ocultas que indican que tu casa necesita una limpieza espiritual urgente. Cómo hacer un acto de guerra profética en tu habitación, cómo romper con los sueños repetitivos que te anuncian ciclos destructivos y cómo identificar si estás bajo un ciclo provocado por envidia, brujería, autosabotaje o pecado escondido. Todo esto te lo mostraré paso a paso, con profundidad, con dirección divina, con respaldo bíblico, porque es la única manera de romper de verdad ese ciclo antes de que sea demasiado tarde. Pero si te vas ahora, si decides no continuar, si te conformas con la emoción de lo que ya escuchaste, no lo vas a lograr, porque lo que cambiará tu vida no es la parte que ya recibiste, sino lo que estás a punto de recibir. Y si no te quedas hasta el final, el ciclo seguirá, y no porque Dios no quiera romperlo, sino porque tú no terminaste el proceso. Así que quédate, escucha, recibe, porque el ciclo de desgracia está temblando, y lo que viene a continuación lo destruirá por completo. Amado mío, si has seguido escuchando hasta este punto, quiero que sepas algo. Ya no estás igual que cuando comenzaste este mensaje. Algo dentro de ti se ha movido. Tu espíritu está más despierto, más alerta, más sensible. Estás empezando a ver cosas que antes pasabas por alto, a sentir que hay patrones en tu vida que no son simples casualidades, que hay ataduras que se disfrazaban de costumbre, que hay heridas antiguas que jamás fueron sanadas, pero que tú habías escondido bajo capas de rutina y de frases bonitas como «todo está bien» o «ya lo superé». Y hoy, a la luz del Espíritu, esa venda se está cayendo. Y aunque al principio puede doler, es necesario.
Porque no puedes sanar lo que no reconoces. No puedes romper un ciclo de desgracias si todavía no admites que estás dentro de uno. Muchos cristianos siguen estancados no porque Dios no los haya oído, sino porque ellos siguen negando lo que en el fondo ya saben, que necesitan una intervención divina urgente, una sacudida, un antes y un después que marque su vida para siempre. Y esa intervención, te lo digo con toda el alma, comienza ahora. Hay algo que muy pocos se atreven a decir, pero yo necesito decírtelo hoy, porque tal vez esta sea la única oportunidad que tengas de abrir los ojos por completo. Algunos ciclos de desgracia no se detienen con una sola oración, sino con un proceso espiritual que incluye renuncias dolorosas. Tal vez estás esperando que Dios te libere mientras tú sigues aferrado a lo mismo que abrió la puerta. Tal vez estás pidiendo un nuevo comienzo, pero no has soltado la vieja versión de ti mismo. Tal vez estás diciendo, Señor, bendice mi casa, pero permites discusiones constantes, entretenimiento que contamina, conversaciones cargadas de veneno, pensamientos oscuros que has normalizado. Y quiero que entiendas esto con toda la seriedad del cielo. No puedes atraer las bendiciones de Dios mientras proteges lo que Él te ha pedido que sueltes. No puedes recibir libertad mientras sigues justificando lo que te mantiene atado. No puedes pedir luz mientras te acomodas en las sombras. Dios no va a forzar tu liberación. Él necesita que tú colabores, que tú participes, que tú te levantes como guerrero y digas, ya basta, hasta aquí. Rompo este ciclo antes de que sea demasiado tarde, porque si no lo haces ahora, lo que hoy es soportable mañana puede ser devastador. Lo que hoy es solo una tristeza podría convertirse en una depresión profunda. Lo que hoy es una pelea ocasional en tu casa podría transformarse en un divorcio. Lo que hoy es un pequeño desorden financiero puede estallar en una ruina total. El enemigo nunca se detiene, él siempre quiere más. Por eso tú no puedes quedarte a medio camino. Tienes que ir hasta el final. Tienes que luchar por tu casa como nunca antes. Tienes que cerrar esa puerta con autoridad y dejar claro que en tu vida, en tu hogar y en tu sangre, el ciclo de desgracia queda completamente cancelado por el poder de Dios. Y ahora quiero mostrarte algo más profundo, algo que cambiará no solo tu visión espiritual, sino tu realidad diaria. Porque lo que muchos ignoran es que los ciclos de desgracia también se manifiestan a través de síntomas físicos y señales repetitivas. ¿Has notado enfermedades que vienen y van sin explicación médica clara? ¿Has visto cómo siempre que estás a punto de avanzar ocurre una situación que te frena? ¿Te has dado cuenta de que en ciertos días del mes o después de ciertas conversaciones, tu estado emocional decae bruscamente? Esas no son coincidencias. Esas son marcas de un sistema espiritual que se activa en momentos específicos para cortarte el paso, para impedirte avanzar. Y si tú no te detienes a discernirlo, seguirás viviendo en un ciclo sin saber que cada recaída, cada frustración, cada golpe inesperado está orquestado por una estructura invisible que se alimenta de tus descuidos espirituales. Por eso hoy debes hacer algo más. Anota las repeticiones, los días, los momentos, las frases comunes, las sensaciones físicas y emocionales que se repiten cuando todo se viene abajo. Porque ahí hay pistas, ahí están los patrones. Y cuando los identifiques, podrás anularlos con precisión profética, con oración dirigida, con decretos espirituales cargados de poder, con un nivel de autoridad que solo el discernimiento puede darte. Porque no se puede vencer a un enemigo que no conoces. Y hoy Dios te está dando las herramientas para que no solo resistas el ciclo, sino que lo destruyas desde la raíz. Y ahora necesito que escribas en los comentarios, como un acto de guerra espiritual, como una declaración pública, como un sello de fe. Señor, abro mis ojos, no ignoraré más las señales. Hoy empiezo a discernir y a romper todo ciclo invisible en mi vida. Escríbelo aunque no sepas cómo hacerlo aún. Escríbelo aunque sientas miedo. Escríbelo como quien lanza una piedra contra un gigante, porque cada palabra tuya, escrita con fe, tiene poder en el mundo espiritual. No estás comentando por costumbre, estás profetizando, estás moviendo las aguas, estás diciendo, yo me quedo hasta el final, yo no me rindo, porque esta vez, este proceso sí será diferente. Pero escúchame, aún no has recibido todo, todavía falta lo más estratégico, lo más oculto, lo más potente.
porque en las siguientes partes voy a revelarte cómo cerrar definitivamente las 3 puertas espirituales más peligrosas que sostienen los ciclos de desgracia. Te hablaré del espíritu de repetición maligna, de los rituales cotidianos que activan sin saber maldiciones, de cómo restaurar tu altar familiar y de los actos proféticos que debes realizar en tu casa antes de dormir. También te mostraré el momento exacto del día en que el ciclo se activa con más fuerza y cómo vencerlo con oración específica. Todo esto será liberado paso a paso, porque no se puede romper un ciclo eterno con pasos superficiales. El proceso debe ser completo, profundo, intencional, y solo los que se queden hasta el final recibirán esa revelación. Así que te lo ruego, por el bien de tu casa, por el bien de tu futuro, por todo lo que has llorado y por todo lo que todavía sueñas alcanzar, no te detengas ahora, no lo dejes incompleto, porque si lo dejas aquí, no lo vas a lograr. Te quedarás con una palabra a medias, con una verdad sin aplicación, con un proceso que apenas ha comenzado. Y el enemigo sabe que si logras terminar este camino, no podrá tocarte más. Por eso hará todo lo posible para distraerte, para hacerte creer que ya has escuchado suficiente. Pero tú sabes que no es así. Tú sabes que lo más importante está por llegar. Quédate, porque lo que viene puede ser lo que salve tu casa, lo que despierte tu propósito, lo que borre para siempre el ciclo de desgracia que ha querido destruirte. ¿Estás dispuesto? Entonces escríbelo con convicción. No abandono el proceso, lucharé hasta el final. El ciclo de desgracia se romperá en el nombre de Jesús. Escucha con atención, porque a partir de este momento vamos a comenzar un proceso real, espiritual y práctico para romper ese ciclo de desgracias que tanto tiempo lleva afectándote a ti, a tu casa, a tu mente, a tu economía, a tus relaciones y que quizás sin saberlo has estado alimentando con tus decisiones, con tu lenguaje, con tu actitud pasiva frente a lo que parecía normal, pero era en realidad una secuencia maligna disfrazada de casualidad. Hoy, por fin, empezamos a romperlo, pero te advierto desde ya, esto no es automático, ni cómodo, ni superficial. Requiere valentía, requiere compromiso, requiere verdad, porque el ciclo de desgracia no se rompe con emoción, se rompe con fuego, con renuncia, con guerra interior. Y si no estás dispuesto a atravesar ese fuego, seguirás atrapado en las mismas sombras. Por eso, lo primero que debes entender es que el ciclo que te ata nació en lo invisible y por eso debe ser roto también en lo invisible. Ningún cambio externo será duradero si antes no haces un acto espiritual desde lo más profundo de tu alma. Y ese acto comienza por la palabra, porque la maldición opera legalmente a través de declaraciones que tú o tus generaciones anteriores pronunciaron y solo puede ser rota cuando tú proclamas una palabra contraria, una palabra de fe, una palabra basada en la verdad de Dios, una palabra que declare con poder que ya no aceptas lo que antes tolerabas. Así que ahora mismo, ahí donde estás, aunque no tengas fuerzas, aunque te tiemblen las manos, aunque tengas miedo, di en voz alta: yo rompo, en el nombre poderoso de Jesús, todo ciclo de desgracia que ha operado en mi vida, en mi casa, en mi sangre, en mi mente y en mi espíritu. Renuncio a toda palabra maldita, consciente o inconsciente, que haya salido de mi boca o de la boca de mis antepasados. Renuncio al patrón de pérdida, al patrón de ruina, al patrón de enfermedad, al patrón de soledad, al patrón de confusión, y declaro que a partir de hoy camino bajo la cobertura, la promesa y el favor de Dios. No lo digas como quien repite una oración vacía. Dilo como quien está firmando su libertad, como quien está gritando en el mundo espiritual que la cadena ya no puede seguir sonando, como quien pone fin al silencio cómplice con las tinieblas. Y después de decirlo, escribe en los comentarios con fe: hoy firmo mi libertad. El ciclo de desgracia se rompe aquí y ahora. Escríbelo aunque nadie más lo entienda. Escríbelo aunque estés llorando. Escríbelo como quien levanta un altar delante del cielo y dice: aquí comienza mi nueva historia. Porque esa declaración pública no es para mí, es para ti, para tus hijos, para tu generación, para que el enemigo sepa que ya no tiene derecho legal sobre tu vida. Es un acto de guerra profética, y todo aquel que lo escriba con fe verá fruto. Pero esto es solo el primer paso.
El segundo paso, y aquí es donde la mayoría fracasa, es el cierre de puertas abiertas. Porque si bien ya hicimos una declaración de rompimiento, si no cierras las grietas por donde el ciclo entró, volverá. El enemigo es legalista. Si ve que tú lo expulsas pero mantienes la herida abierta, regresará con más fuerza. Por eso ahora vamos a identificar y cerrar las 3 puertas más comunes por donde el ciclo de desgracia opera: la emocional, la espiritual y la generacional. Empecemos por la puerta emocional, que se abre a través del rencor, la tristeza no procesada, la envidia escondida, la comparación constante, la culpa que no has soltado. Muchos siguen atrapados en desgracia no porque Dios no los haya perdonado, sino porque ellos no se han perdonado a sí mismos. El ciclo se alimenta de tu culpa, de tu dolor no expresado, de tus emociones reprimidas. Por eso necesitas liberar tu alma, necesitas llorar lo que nunca lloraste, necesitas perdonar a quien nunca pensaste perdonar, necesitas hablar con Dios como nunca antes, necesitas decir: Padre, sana mi alma. No quiero seguir dándole combustible a mi desgracia con emociones que me consumen por dentro. Y no es solo decirlo, es rendirlo. Deja ir, vacía tu alma. Y luego ve a un lugar privado, en tu habitación, y en voz alta haz esta oración: Señor, te entrego cada emoción tóxica, cada pensamiento que me devora por dentro, cada dolor que he guardado por vergüenza. Cierro esta puerta emocional y recibo tu paz. Porque ya no quiero vivir en guerra interna. Hoy rompo el ciclo desde adentro. Ahora viene la puerta espiritual, y esta es aún más delicada, porque puede estar activa por causas ocultas, objetos en tu casa que cargan maldiciones, pactos que hiciste sin saber, frases que repetiste sin entender, entretenimientos que permiten contaminación, hábitos que son portales disfrazados de diversión. Y aquí te voy a ser clara. Si tienes cosas en tu casa que están dedicadas a otros espíritus, que contradicen la palabra, que abren puertas a lo oculto, no importa cuánto ores, el ciclo no se romperá del todo. Hay que limpiar, hay que purgar, hay que santificar el ambiente. Y no solo me refiero a lo evidente como imágenes o símbolos extraños. Me refiero también a la música que alimenta tristeza o rebeldía, a los libros que promueven oscuridad, a las conversaciones que se repiten con chismes, juicio, resentimiento. Todo eso es territorio para el enemigo. Y si no lo limpias, estás cediendo parte de tu casa al ciclo. Así que hoy mismo, haz un acto profético. Revisa tu casa, habitación por habitación. Y si el Espíritu Santo te incomoda con algo, quémalo, tíralo, sácalo. No negocies, no justifiques, no lo guardes por si acaso, porque ese objeto puede estar sosteniendo el ciclo en silencio. Y cuando lo saques, ora en voz alta: Señor, limpio este lugar para ti. Todo lo que no te honra, lo expulso. Este hogar es tuyo. Esta atmósfera será santa. Y declaro que aquí, la maldición ya no tiene base para operar. ¿Te das cuenta, amado? Ya hemos comenzado el rompimiento. Ya estás dentro del proceso. Ya estás caminando hacia la libertad. Pero esto aún no es todo, porque queda la tercera puerta, la generacional. Y esa es la más profunda de todas. Esa es la raíz que alimenta los ciclos más antiguos. Esa es la herencia espiritual que muchos han ignorado durante generaciones y que revelaré contigo en la siguiente parte. Y te lo digo con el corazón abierto: si te vas ahora, no lo vas a lograr. Porque sin cerrar esa tercera puerta, el ciclo podría encontrar otra entrada. Y no quiero que te quedes a medias. No quiero que pierdas lo que ya se ha ganado. Así que quédate conmigo. Escucha hasta el final. Lo que sigue es el momento más poderoso de todos. Y si estás decidido a terminar con la ruina, con la confusión, con las desgracias encadenadas, entonces permanece atento, porque en la siguiente parte vamos a cortar la raíz que ha sostenido tu dolor por años. No te lo pierdas. Tu libertad depende de ello. Y si lo crees, escríbelo con valentía. No me voy. Estoy en proceso. Y no pararé hasta romper el ciclo para siempre. Ahora sí, ha llegado el momento de enfrentarte a la puerta más silenciosa, más oculta, más ignorada por muchos cristianos, y al mismo tiempo, la más poderosa cuando se trata de mantenerte atado a un ciclo de desgracias. Me refiero a la puerta generacional, aquella que no abriste tú, pero que te fue heredada sin preguntar, aquella que no entiendes del todo, pero que carga con pactos, pecados, traumas
heridas y ruinas que han viajado a través del tiempo hasta llegar a ti. Es la puerta que tus abuelos dejaron abierta, que tus padres nunca cerraron, que tus antepasados activaron quizás sin mala intención, pero con consecuencias reales. Y si tú no la cierras, seguirá pasando a tus hijos y a los hijos de tus hijos, como una sombra que se extiende de generación en generación. Lo más doloroso es que muchas veces los que están bajo esta puerta maldita ni siquiera creen en ciclos espirituales. Lo ven como herencia genética, como mala suerte familiar, como temperamento repetido. Pero lo que ignoran es que detrás de esa cadena hay un principio espiritual legal que sigue activo hasta que alguien en la familia se levanta y dice: conmigo se acaba, en mi generación esto se rompe. Y si estás escuchando este mensaje, no es casualidad. Tú eres esa persona. Tú eres el eslabón que rompe la cadena. Tú eres el restaurador de muros. Tú eres la intercesora, el varón de guerra, la mujer de oración que el cielo ha estado preparando para este momento. Y sé que cuesta asumir esa responsabilidad. Sé que muchas veces has dicho: ¿por qué tengo que cargar yo con esto? Pero déjame decirte algo. Tú no cargas con la maldición. Tú cargas con el poder para destruirla. Fuiste escogido no para repetir, sino para vencer. Fuiste marcado con una sensibilidad espiritual que otros no tuvieron. Por eso lloras con facilidad. Por eso no soportas la hipocresía. Por eso sientes que hay más en la vida que trabajar, comer, dormir y morir. Porque tú no fuiste llamado a sobrevivir, fuiste llamado a restaurar. Y si aún no lo habías entendido, el Espíritu Santo te lo está revelando ahora mismo. Esa ansiedad que has sentido desde niño, esa sensación de no encajar, esa tristeza profunda sin causa aparente, no eran locura ni debilidad, era una alarma espiritual, era el cielo tocando tu alma para decirte: prepárate, el momento llegará, y cuando llegue, tú serás el que cierre la puerta. Ese momento es ahora. Para comenzar el proceso de rompimiento generacional, lo primero que debes hacer es un acto de reconocimiento espiritual. Tienes que mirar hacia tu árbol familiar y atreverte a ver lo que otros han querido ocultar. ¿Qué patrones se repiten en tu familia? ¿Ruina económica? ¿Divorcios? ¿Abortos? ¿Suicidios? ¿Adicciones? ¿Relaciones tóxicas? ¿Muerte prematura? ¿Soledad profunda? ¿Enfermedades que nadie puede explicar? Haz una lista, en tu mente o por escrito, pero hazla con sinceridad, porque lo que no nombras, no lo puedes romper. El ciclo de desgracia se fortalece en el silencio, en la vergüenza, en el miedo a mirar atrás. Pero tú hoy vas a mirarlo todo, no para cargarlo, sino para destruirlo. Y cuando lo tengas claro, levanta tus manos ahí donde estés y ora con autoridad. Señor, yo reconozco con humildad que mi familia ha cometido errores, que mis generaciones anteriores abrieron puertas que yo no entiendo del todo, pero hoy, en tu nombre, tomo la responsabilidad espiritual de cerrar esas puertas. Yo me presento delante de ti como intercesor de mi casa. Perdona, Señor, los pecados de mis padres, de mis abuelos, de mis antepasados. Cancelo todo pacto, toda palabra maldita, toda consagración al mal, y declaro que en mi generación se rompe la cadena, que mi sangre es redimida, que mi familia entra bajo la cobertura del Cordero de Dios, y que toda maldición generacional queda anulada desde hoy. No tienes idea del poder que hay en esa oración. No tienes idea del temblor que eso provoca en el infierno, porque mientras tú hablas, las cadenas antiguas comienzan a oxidarse. Las sombras que caminaban contigo sin que lo supieras comienzan a retroceder. Y aunque no lo sientas al principio, aunque nada parezca cambiar en lo externo, en lo invisible ya ha comenzado una limpieza que afectará todo tu futuro. Pero necesitas perseverar, porque una oración no basta. Esto no es un evento, es un proceso. A partir de hoy deberás levantar un altar familiar de oración constante. Aunque vivas solo, tu casa será un altar. Aunque nadie te apoye, tu habitación será un campo de batalla espiritual. Necesitas declarar diariamente: conmigo se rompe el ciclo, conmigo se acaba la desgracia, conmigo comienza la restauración. Y si puedes, consagra tu casa con aceite, unge las puertas, proclama la palabra en voz alta. No lo hagas como un rito vacío, hazlo como un acto de autoridad espiritual.
El enemigo ha ocupado territorio demasiado tiempo. Hoy lo estás desalojando. Hoy estás firmando el decreto de liberación familiar. Hoy estás poniendo un hasta aquí. Y si has llegado hasta aquí, no te detengas ahora, porque aún queda algo más. Aún falta una parte que muchos no conocen, y es cómo mantener cerrado el ciclo una vez que ha sido roto. Porque si no sabes cómo blindarte, el enemigo intentará regresar por otra puerta. Por eso en la siguiente parte, te mostraré las estrategias específicas para sellar espiritualmente tu casa, tu mente, tus palabras y tu tiempo. También revelaré las 3 oraciones bíblicas que debes declarar por 7 días seguidos para que la maldición no regrese jamás. Y te enseñaré cómo identificar si el ciclo quiere reactivarse a través de señales sutiles. Esto es vital, esto es urgente, esto es lo que te dará la victoria final. Pero si te vas ahora, no lo vas a lograr. Estás tan cerca, has avanzado tanto, no puedes quedarte sin el blindaje espiritual. No puedes permitir que todo lo que has hecho se debilite por falta de continuidad. Y ahora, alma querida, después de todo lo que has escuchado, de todo lo que has orado, de todo lo que has reconocido, solo me queda decirte una cosa más. No hay vuelta atrás. Si has llegado hasta aquí, si te has atrevido a ver tu pasado con verdad, a exponer tu dolor, a levantar tu voz, a confesar lo que otros han callado durante generaciones, si te has atrevido a declarar la ruptura del ciclo de desgracia con el poder de Dios, entonces no puedes volver a vivir como si nada hubiese cambiado, porque algo ya cambió, algo en lo invisible ha comenzado a moverse, algo en tu atmósfera ha sido limpiado, algo en tus palabras ha empezado a sanar lo que tu alma llevaba tanto tiempo escondiendo. Y aunque el enemigo intente mentirte, aunque te susurre que esto no sirve, que nada pasará, que todo seguirá igual, tú ya sabes la verdad. Tú has sentido que esta vez es diferente, que esta vez no estás solo, que esta vez no fue un simple video, ni una emoción pasajera, ni un buen consejo de internet. Esta vez fue una cita divina. Esta vez Dios te habló. Esta vez tu espíritu respondió. Esta vez hubo una guerra silenciosa que tú mismo comenzaste a ganar con cada palabra de fe, con cada lágrima, con cada amén que surgió de lo más profundo de tu ser. Pero escucha, porque este cierre no es un adiós, este cierre es un paso más, porque aunque ya hemos roto maldiciones, aunque ya hemos cerrado puertas, todavía falta blindar tu vida. Todavía falta aprender a proteger tu mente para que el ciclo no vuelva a formarse desde el pensamiento. Todavía falta establecer un altar en tu casa que funcione como un escudo impenetrable contra todo ataque espiritual. Todavía falta descubrir cómo tu tiempo, tus palabras diarias y tus decisiones emocionales pueden mantener abierta la puerta de bendición o, sin darte cuenta, volver a activar el ciclo que tanto costó romper. Y por eso, no puedo terminar sin advertirte esto. Si no aprendes a blindar tu alma, si no fortaleces tu rutina espiritual, si no reconoces las señales de reactivación que el enemigo intentará disfrazar como casualidades, entonces el ciclo buscará otra forma de entrar. Ya no por tu casa, ni por tus padres, ni por un objeto oculto. Esta vez intentará entrar por tu debilidad, por tu distracción, por tu falta de perseverancia. Por eso, alma mía, no te descuides, no te conformes con haber comenzado. Termina lo que empezaste. Sé firme, sé constante, sé radical, porque las maldiciones son persistentes, pero el poder de Dios es eterno, y el que comenzó la buena obra en ti, la va a perfeccionar. Si tú permaneces fiel. Mira, hay momentos en la vida donde el alma sabe que ha llegado a un punto de no retorno. Y este es uno de esos momentos, porque ya no puedes decir que no sabías. Ya no puedes fingir que no has oído. Ya no puedes vivir ignorando lo que el cielo ha revelado con tanta claridad. Si estás escuchando mis palabras, si el Espíritu te ha estremecido en algún punto de este mensaje, si algo dentro de ti está temblando sin saber por qué, es porque has sido marcado para este tiempo, has sido despertado para interceder, has sido llamado para construir, has sido equipado para vencer. Y sí, habrá oposición, y sí, tal vez llorarás, y sí, puede que muchos no te entiendan, pero tú ya has comenzado un camino que no puede ser cancelado. El ciclo de desgracia no tiene más poder sobre ti, a menos que tú mismo le devuelvas el acceso. Por eso, camina con firmeza.
Ora sin cesar. Escucha cada palabra profética con discernimiento y sobre todo, permanece conectado a esta revelación, porque aquí, en esta casa, en este canal, seguirás recibiendo el alimento espiritual que tanto necesitas para mantenerte libre, para seguir creciendo, para seguir restaurando. Y antes de cerrar, quiero que hagas algo más, algo sencillo, pero lleno de poder. Quiero que escribas en los comentarios, una vez más, como declaración final, como sello espiritual, como profecía activa: he roto el ciclo de desgracia y con la ayuda de Dios jamás volverá. Escríbelo no para mí, sino para ti. Escríbelo como quien grita al cielo y al infierno: esta historia ya cambió. Escríbelo como quien pone una bandera en medio del campo de batalla y dice: aquí vencí, aquí gané, aquí fui libre. Porque tus palabras tienen poder, porque lo que escribes hoy lo leerá tu alma cuando quiera rendirse. Porque cada comentario aquí es un testimonio, un altar público, un acto de guerra espiritual. Así que no te lo guardes, escríbelo con valentía, con fe, con lágrimas si hace falta, pero escríbelo. Y ahora escucha esto, porque si solo pudieras recordar una frase de todo este mensaje, que sea esta: si tú no rompes el ciclo te romperá a ti. Pero tú ya lo rompiste, ya diste el paso, y ahora solo queda caminar con propósito. No te vayas, porque en los próximos mensajes te revelaré cómo discernir si estás repitiendo patrones ocultos, cómo proteger tu casa con la palabra de Dios, cómo enseñar a tus hijos a caminar en libertad y cómo levantar un legado de bendición para tus futuras generaciones. Todo esto está por venir, todo esto es parte del proceso. No pares aquí, no lo sueltes, no te rindas, porque si lo dejas ahora, no lo vas a lograr. Este es solo el principio. Y si tú quieres que te acompañe hasta el final, si quieres que sigamos derribando fortalezas, si quieres que juntos cerremos todas las puertas del infierno y abramos las ventanas del cielo sobre tu casa, entonces quédate conmigo, escucha lo que viene, compártelo, vuelve a verlo si es necesario. Y sobre todo, escribe en los comentarios: no me detendré, no me conformaré, viviré bajo bendición, no bajo desgracia. Porque esta vez, sí, esta vez será diferente. Esta vez, el ciclo se rompió para siempre.